Buenas tardes a todos y todas. Bueno, contarles un poco que soy el doctor Francisco Tamagnone, soy presidente de ASALUC. ASALUC es una asociación médica destinada a la formación de ultrasonido en todos sus formatos para diagnóstico por imágenes cardiovasculares y el concepto de ecografía point of care. Buscamos hacerlo fácil y sencillo para todos los médicos, médicas y todo el personal de salud, porque esto abarca también enfermería y kinesiología. En el grupo Point of Care, que fue uno de los primeros cursos que realizamos, lo que buscamos es hacer fácil y sencillo el uso de ultrasonido, ya no como un diagnóstico por imagen, sino como si fuese un estetoscopio especializado. Creemos que en los próximos años todos los médicos, médicas, enfermeros, enfermeras y kinesiólogos van a utilizar un ecógrafo o un traductor ecográfico para revisar todos los pacientes. ¿Qué tal? Mi nombre es Pablo Merlo, soy médico cardiólogo y soy el director de las diplomaturas en ecocardiografía de ASALUC Sono Academy. Y bueno, les cuento, este corazón está hecho con una impresora 3D, pero regaló un colega de Colombia, y de alguna manera creo que representa un poco las dos pasiones más importantes en mi vida, que fueron siempre la medicina, la cardiología en particular y la tecnología. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es José Feijó, soy parte de ASALUC desde su inicio. Y bueno, la idea es invitarlos a estos cursos que estamos realizando hace ya varios años. Principalmente invitarlos a los que me toca dirigir, que son el Focus 1 y el Focus Enfermería, pero tenemos mucha más oferta académica, hay cursos anuales de muy buena calidad que venimos desarrollando hace muchos años. Es en esta línea que este año vamos a incorporar la enseñanza del ultrasonido en general y la ecografía con el uso de la realidad virtual. Acá tenemos nuestras nuevas gafas de realidad virtual y realidad mixta, y creemos que es una forma innovadora y la mejor manera de poder enseñar incluso a la distancia todos nuestros cursos. Por un lado tenemos software de realidad virtual para ecografía transtorácica, transesofágica, y también por supuesto tenemos los videos 360 donde ustedes no se van a perder ni un detalle de lo que está pasando en los prácticos. Simuladores de ecocardio, simuladores de punción, vamos a hacer punciones ecoguiadas y muchas otras actividades que van a mejorar la práctica diaria para ustedes y para sus pacientes sobre todo. Bueno, una de las mejores cosas que tiene ASALUC es que justamente los docentes que dan las clases teóricas son los que dan los prácticos, así que van a tener la posibilidad de aprender directamente de todos ellos. En mi caso yo doy las prácticas en el Hospital Rivadavia, así que los espero en mi hospital para que podamos ver juntos los pacientes. Nos gusta decir que ASALUC es una familia, por lo menos este siempre ha sido un poco nuestra idea, nuestro concepto, donde todos los integrantes, lo más importante es que puedan desarrollar sus intereses, que puedan de alguna manera sentirse cómodos, por supuesto, trabajando, algunos como docentes de clases teóricas, otros como instructores de clases prácticas, pero también un grupo de gente fundamental que trabaja en nuestro día a día, generando contenido, manejando las redes sociales, incluso en muchos casos atendiendo las consultas de los colegas que van a formarse con nosotros en ASALUC. Y además de este concepto de la familia ASALUC, nos gustó denominar Casa ASALUC al espacio físico que tenemos aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Colegiales, donde dictamos de lunes a viernes prácticos. Y bueno, esta es nuestra casa y queremos que también sea la casa de ustedes. Con lo cual, la necesidad de formarse en todas las formas de ultrasonido. Esto abarca en forma transversal a todas las especialidades, ya sea consultorios ambulatorios, áreas críticas, quirófanos o prehospitalarios. Tenemos toda la gama de cursos destinadas a todas las especialidades en búsqueda de llevarles la formación a la casa de cada uno. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos una plataforma que se llama Soloflix, en la cual podemos subir todos los cursos y buscamos, la excelencia en cuanto a los docentes que dan las charlas, todas online. Y los prácticos intentamos llevarlos a cada ciudad y a cada rinconcito del planeta. Hemos tenido experiencias tanto en Asia como en Europa y en toda Latinoamérica, donde vamos a cualquier ciudad donde haya grupos de médicos, médicas, enfermería o kinesiología que necesiten la formación. Así que bueno, hacemos muchos viajes, hemos estado en muchas ciudades donde vemos que la necesidad del ultrasonido es clave para la formación.
formación. Así que bueno, de a poquito vamos trabajando para llegar a cada ciudad, a cada pueblito. Y bueno, esperamos en los próximos años formar aproximadamente casi 1000 profesionales de salud. Así que trabajamos mucho sobre eso y vamos mucho más con la calidad de la formación a través de mejorar la plataforma. Estamos trabajando en un formato de educación 3D. Así que bueno, bienvenidos a todos a Salud. Hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos otra vez al curso de Sonosemiología de Azaruc Sono Academy. Estamos transmitiendo desde la plataforma Sonoflix. Buenas tardes, doctor Merlo, ¿cómo le va? Hola Francisco, ¿cómo estás? Muy contento, la verdad, muy contento porque esta es la segunda clase de sonosemiología cardíaca, ¿no? Ya la cuarta de este curso y bueno, la verdad que súper contento. Pancho, ¿vos cómo estás? Yo bien, la verdad que, ¿sabes qué? En realidad en la semana estuvieron hablando ahí la gente de Azaruc, los instructores, que esta clase es bastante aburrida, dice que cuesta mucho mantenerse despierto, Vos que sabés todo que está esperando abdomen y neuro, ¿no? Pero como que cardio viene medio aburrido, ¿puede ser? me dijeron todo lo contrario, me dijeron qué divertido que es el corazón, se mueve, late, hace cosas llamativas. Me dijeron, no, el abdomen y el cerebro no se mueven, bueno, el abdomen un poquito, así que yo creo que me parece que te dijeron equivocado, ¿eh? Me parece a mí, no sé, ¿vos qué decís? Bueno, vamos a ver, Por ahí está mi amigo Matías Brizuela también, que también es fanático del corazón. Ah, pero qué Bueno, vamos a ver, bueno. vamos a ver. ¿Cómo está el amigo Matías Brizuela? ¿Está por ahí conectado también? Ahí se desconectó un segundito, está de guardia justo, así que está entrando y saliendo. Bueno, contarles un poco que venimos avanzando en este curso de sonosemiología. Y bueno, ya hemos pasado por el área de generalidades, empezamos con el ultrasonido cardíaco general y normal, ¿sí? Y ahora vamos a ver la sonosemiología cardíaca patológica, que es una de las cosas más emocionantes de este curso, porque uno empieza desde la palpación, a la percusión del corazón, a la auscultación, y después de la auscultación, o sea, cuando ya escuché ese soplo sistólico, diastólico, nos vamos a ver cómo se ve, ¿no? Cómo se ve esa válvula y empezar a comparar, ¿no? Esta nueva información que nos está dando la semiología. Así que, bueno, muy contento de tenerte, Pablo, otra vez. Nos están escuchando, te cuento, de varios lugares, principalmente Latinoamérica y España. Muchos amigos y amigas de Argentina, de Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, México, Guatemala, España. Venezuela, la verdad que, bueno, agradecerles a todos y a todas los que nos siguen y están dando prácticos de los diversos cursos, inclusive el de sonosemiología. Así que, bueno, en este caso lo tenemos como ya lo presentamos la semana pasada, al doctor Pablo Merlo como ponente de este tema. Bueno, Pablo es médico especialista en clínica médica, lo voy a decir por segunda vez, especialista en cardiología, especialista en ecocardiografía, es director de 2 diplomaturas de ecocardiografía en la Universidad de Buenos Aires, es vicepresidente de Azaruc Sono Academy, así que tenemos la suerte de que hoy nos vaya a hablar de este tema que maneja de hace, como dije la semana pasada, hace mucho tiempo. La verdad que tiene un material que me parece que es único, me animo a decir, en el mundo. Así que bueno, bienvenido Pablo, gracias por estar otra vez y compartirnos tu experiencia. No, al contrario, Francisco. Lo importante es que ojalá que sirva, que los colegas médicos y de otras áreas de la salud, hay muchos kinesiólogos, muchos colegas enfermeros, o sea, en el curso, y que bueno, de alguna manera, y lo que intentamos transmitir sea útil, que ese es el objetivo, ¿no? Que puedan, de alguna manera, llevarse alguna cosita para mejorar su práctica diaria y ayudar también a los pacientes, ¿no? Y como vos contaste, esta es la segunda parte
de este módulo, digamos, de sonosemiología cardíaca. Y tenemos un video de introducción que vamos a poner ahora como para recordar un poquito lo que estuvimos viendo la semana pasada y ya entonces, sin más retrasos, comenzamos con la clase en vivo. Ponemos entonces, Cristian, el video introductorio, ¿te parece? Muy bien. Buenas tardes para todos. Vamos a comenzar entonces con esta segunda entrega de la clase de sonosemiología cardíaca. Y en este caso nos vamos a orientar fundamentalmente en valvulopatías. Un tema que yo sé que a todos les ha resultado a veces hasta difícil, estando en la facultad, tanto aquellos que son o que están estudiando medicina, como para los colegas enfermeros o kinesiólogos. Suele ser un tema muchas veces considerado complejo, debido a que, bueno, hay una riqueza muy importante en lo que es la semiología clásica en los pacientes con valvulopatía. Sin embargo, vamos a ver que a medida que va avanzando, digamos, esta nueva clase que vamos a tener hoy, vamos a ir entendiendo un poco más fácilmente aquellos hallazgos tanto de la inspección, de la palpación e inclusive de la ocultación con la ayuda de la insonación del corazón. Pero primero vamos a hacer un breve repaso de las herramientas que vamos a utilizar justamente para evaluar a los pacientes con valvulopatías. ¿Recordarán esta diapositiva? Esta diapositiva es la que nosotros tuvimos en la clase pasada, donde vimos los focos de insonación. Así como existen los focos de auscultación, también en el tórax del paciente tenemos estos tres focos de insonación, que son los focos paraesternales, donde vamos a hacer las vistas de eje largo y eje corto del corazón, el foco apical en la región del choque de la punta del corazón, donde vamos a hacer el 4 cámaras, pero también vimos que se puede hacer un 5 cámaras, y luego las ventanas subcostales que, como vimos, son ventanas auxiliares que nos ayudan a evaluar muchas veces determinadas circunstancias, sobre todo el paciente muy enfermo, pero que también en las valvulopatías van a ser útiles, ¿por qué no? Entonces ustedes recordarán que cuando teníamos esta diapositiva de las ventanas ecocardiográficas, decíamos, bueno, para obtener una ventana de eje largo para externar, ¿cómo colocábamos el transductor? Bueno, lo colocábamos alrededor del segundo espacio intercostal en el borde paraesternal izquierdo y la marquita del transductor iba dirigida hacia el hombro, ¿sí?, derecho del paciente. De esa manera, con el transductor horizontal, pero bien perpendicular al tórax, íbamos a obtener la vista de eje largo para externar. Una vista muy importante y que vamos a ver que la vamos a utilizar muchísimo en lo que es la valoración de las valvulopatías, sobre todo aórticas y mitrales, que son las dos válvulas que fundamentalmente estamos viendo, como ustedes ven acá en la diapositiva, en la vista de eje largo para externar. Y después vamos a hacer también las vistas de apicales. Las vistas apicales, el transductor se coloca en la región del choque de la punta. Cuando yo palpo el choque de la punta, en esa región voy a aplicar el transductor con la marquita hacia la cama del paciente. Idealmente el paciente tiene que estar en el decúbito lateral izquierdo, el decúbito del pachón, que comentáramos en la clase anterior. Y de esa manera nosotros vamos a generar esta imagen de 4 cámaras apicales, donde teníamos siempre a la derecha de la pantalla las cabezas izquierdas y a la izquierda de la pantalla las cabezas derechas. Arriba los ventrículos y abajo las aurículas. De forma tal de que va a ser una vista excepcional para poder valorar patología de la válvula mitral y de la válvula tricúspide. Y si bajamos un poquito la cola del transductor, aparecía esta otra vista, que es la vista apical de 5 cámaras. Una vista que no está en la pretensión inicial de aprenderla, pero que van a ver que surge espontáneamente a veces cuando uno intenta hacer el 4 cámaras, y esta vista de 5 cámaras apical nos permite evaluar muy bien, vamos a ver con qué herramientas después, la válvula aórtica. Entonces la válvula aórtica la vamos a poder ver bien en la vista de eje largo para external y también en esta vista, ¿sí?, de 5 cámaras apicales. Bueno, habiendo de alguna manera resumido un poco los focos de insonación del corazón, nos va a quedar después la vista subcostal, que en algunos casos puede llegar a ser muy útil, pero fundamentalmente entonces recordar cómo se hace una vista de eje largo para external y una vista de 5 cámaras y 4 cámaras apicales. Bueno, además habíamos comentado que el Doppler color era una herramienta muy pero muy útil para valorar las valvulopatías. ¿Por qué? Porque en el Doppler color nosotros tenemos un registro, de alguna manera visual, de la velocidad y la dirección de la sangre. ¿Por qué digo de la velocidad?
Porque tenemos una escala en la imagen, que ustedes la están viendo, que es el índice de Nyquist, que nos dice que si la velocidad de la sangre está en un rango fisiológico normal, entre 60 a 70 centímetros por segundo, se va a codificar de color rojo todo lo que se acerca al transductor y de color azul todo lo que se aleja. De forma tal que cuando nosotros aplicamos la caja de color, que se puede ampliar en los equipos, la podemos hacer más chiquita o más grande, y localizarla sobre alguna estructura valvular en particular, bueno, todo lo que veamos de color rojo es velocidad que se acerca al transductor, pero en rango normal. Todo lo que lo veamos de color azul se está alejando del transductor, pero es de color normal. Siempre tenemos que saber que el Doppler, cuando está, perpendicular, ¿sí?, a la estructura que estamos insonando, se va a anular. Entonces, si yo coloco la caja de Doppler color en una vista de eje largo parasternal, bueno, voy a tener un registro de velocidades, pero va a ser un poco más confuso porque estoy perpendicular a la insonación. Es mucho más útil cuando estoy paralelo al flujo de la sangre. Eso se consigue más fácilmente en las vistas apicales, donde yo estoy insonando con el Doppler color bien paralelo al flujo de la sangre, ¿sí? Entonces ahí es bastante más sencillo de entenderlo y más útil también. Entonces dijimos, si está en rojo o en azul, está dentro de la escala de velocidad normal. Pero ¿qué pasa si hay flujo turbulento? Porque cada vez que la sangre pasa, con un paciente con valvulopatía, una estenosis aórtica, un paciente con insuficiencia mitral, que vamos a ver muchos casos. ¿Cómo lo vamos a ver a eso? Bueno, lo vamos a ver como esto, que ustedes están viendo acá en pantalla, con el fenómeno de aliasing, es decir, un mosaico de colores, que ya no se comporta entre color rojo, o no lo vemos entre color rojo o azul, sino que tenemos un mosaico de colores y nos está diciendo que la velocidad de la sangre en ese lugar donde nosotros estamos insonando tiene ya no flujo laminar, sino flujo turbulento, ¿sí? Tiene velocidades altas. Y como les decía, el doble color es muy bueno para identificar una regurgitación, quizás también una estenosis, ¿por qué no? Pero es mucho menos útil para cuantificarla, ¿sí? Entonces yo puedo darme cuenta de que ahí hay una insuficiencia mitral, por ejemplo, tricuspidia, pero es más difícil cuantificar. Por supuesto que esto jamás debemos olvidarlo, que lo tenemos que hacer después de haber auscultado al paciente. Por lo tanto, si yo ausculto un soplo o lo sistólico que se dirige hacia la axila y ya estoy firmemente sospechando que se trata de una insuficiencia mitral, ¿sí?, o tengo un clic y luego el soplo y estoy sospechando un prolapso mitral, en ese caso, la insonación y cuando apliquemos Doppler color va a estar, dirigido a confirmar, ¿sí?, el hallazgo que nosotros estamos sospechando desde el examen semiológico tradicional. Entonces, nuestro quinto pilar del examen físico nos sirve para confirmar lo que nosotros sospechamos ya desde la anamnesis y luego desde la, en muchos casos, palpación y auscultación, por supuesto. Así que bueno, recordar estas herramientas, recordar las vistas paresternales, las vistas apicales de 4 y 5 cámaras, la aplicación y las limitaciones del Doppler color. El Doppler color es una herramienta que es muy sensible al incremento de la ganancia. Siempre cuando ustedes trabajen con un equipo, ya sea un ultraportátil o algún ecógrafo que está en vuestra institución, recuerden que la escala, que la ganancia, ¿sí?, del Doppler color tiene que estar seteada a la mitad. O sea, no tengo que tener un exceso de ganancia que me haga ver más grande una insuficiencia de lo que realmente es, o al contrario, una ganancia demasiado baja que me haga, hacer pasar desapercibida una regurgitación. Eso es menos probable que ocurra, pero sí que a veces uno sobreestime visualmente una insuficiencia producto de que la ganancia del doble color está demasiado alta. Entonces, siempre controlar que la ganancia esté en el medio, siempre controlar que la escala de color esté adecuada, porque se puede modificar la escala de color. A lo mejor yo vengo trabajando con el seteo de abdomen y tengo la escala en 30 o 25 centímetros por segundo, tanto hacia arriba como hacia abajo, con lo cual eso está pensado para flujos abdominales. Cuando lo ponga en el corazón, me va a parecer que tengo una gran insuficiencia y en realidad es porque la escala no está en el rango de las velocidades del corazón, que generalmente se lo configura entre 60 y 70 centímetros por segundo. Entonces, chequear la escala, chequear la ganancia
y ahí sí entonces vamos a tener una herramienta excelente para aprender a ver lo que va a continuación. Y con lo primero que vamos a iniciar entonces va a ser justamente con estenosis aórtica, la valvulopatía más frecuente hoy en día en la población general, sobre todo después de los 65 años. Luego vamos a ver insuficiencia aórtica, que es hoy menos frecuente de ver, pero también es muy importante. Y luego, finalmente, la segunda parte, vamos a tener estenosis mitral, una patología totalmente vigente, con una gran riqueza de hallazgos semiológicos tradicionales, a los cuales le vamos a sumar las imágenes de la insonación del corazón, son semiológicas, y finalmente la insuficiencia mitral, que le sigue en frecuencia a la estenosis aórtica, que muchas veces es leve, que no tiene gran trascendencia, dependiendo de la condición clínica del paciente, por supuesto, y que vamos a ver que también la podemos evaluar fácilmente. No vamos a entrar en la utilidad o en el uso de las otras modalidades de Doppler, como Doppler pulsado, Doppler continuo, que son un poquito más complejas de entender y que nos permiten medir la velocidad de la sangre en un lugar en particular, en el caso del Doppler pulsado, o a lo largo del haz ultrasónico cuando queremos registrar velocidades muy altas, en el caso del Doppler continuo. Así que bueno, vamos entonces con la primera valvulopatía de la tarde, que es la estenosis aórtica. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar entonces, Francisco. ¿Trajiste auriculares? ¿Viste que tengo auriculares? ¿Sabías que había No que me los usar pongo. auriculares para la clase de hoy? Ah, Ya me los puse. espectacular. No, no. Yo me imaginé que no podía ser. Estos son especiales eh, para escuchar soplos. ¿Son los que compraste en Estados Unidos para soplos? Son Ah, los iSemio, se llaman. Están hechos diseñados solamente para casos semiológicos. qué bueno, espectacular. No lo veo a Matías ahí con auriculares. Bueno, la tendré que escuchar de vuelta porque va a haber soplo en esta clase, ¿eh? Les Una cuento. pregunta, ¿va a seguir ese fondo psicodélico? Porque me estoy mareando un poco. Sí, va a seguir, me encantó y viste, cuando a mí me gusta algo, eh, esperate 2 años más que lo vamos a ir usando. Bueno, Voy a aportar vamos algo, a... digo, qué bueno esto porque no vamos a necesitar con la ecografía los audífonos especiales, ¿no? Porque lo vamos a estar los soplos. ¿Cuáles, Matías? ¿Cuáles audífonos? Digo que no vamos a estar necesitando los audífonos especiales porque con la ecografía ya lo vamos a ver. Así que Tenés razón, vamos a esa es ver la los gran ventaja soplos. que vamos a tener desde ahora en más, sobre todo los alumnos. Totalmente, los vamos a ver. Bueno, queridos amigos, voy a arrancar entonces. Por favor, siéntanse cómodos de opinar y demás. Fíjate ahí, el doctor se acaba de poner auriculares a la izquierda porque le dijimos que va a haber soplos. Los demás tienen gafas para un futuro cercano, pero bueno, vamos a arrancar. Y fíjense que al principio charlamos un poquito de las ventanas que vimos la semana pasada y un poco planteamos qué lugar tiene la insonación en estos pilares del examen físico tradicional, justamente rescatando el valor de la anamnesis, de la inspección, rescatando el valor también, por supuesto, de la ocultación como un elemento central. Y yo creo que en esta clase en particular, con más razón todavía, al menos en mi opinión, yo voy a defender siempre que hay que seguir ocultando a los pacientes y, por supuesto, insonándolos, porque creo que es una herramienta de que sobre todo los que son más jóvenes, lo van a necesitar y es algo que tienen que aprender y ojalá que ya lo puedan aprender desde la facultad. Con respecto a la estenosis aórtica, voy a hacer una muy breve introducción, yo no los quiero aburrir, pero muchas veces me parece que puede ser interesante para los colegas y futuros colegas que recuerden de que la válvula aórtica tiene un área valvular normal de 3 a 4 centímetros cuadrados, tiene 3 valvas, y que es muy frecuente hoy en día que veamos, de hecho es la valvulopatía más frecuente congénita, ¿no? En la población general, esta que ustedes tienen acá marcando con la lupita, que es la aorta bicúspide. Siempre tener en cuenta, ¿sí? La posibilidad de que tengamos un paciente con aorta bicúspide, sobre todo si es un paciente joven, y que le ocultamos un soplo sistólico, que ya vamos a ver qué características tiene la estenosis aórtica, pensar justamente en la posibilidad de que sea una aorta bicúspide, pero
tampoco podemos olvidarnos de esta etiología que estamos marcando acá, que es la agresión reumática. La agresión reumática de la válvula aórtica ocurre en el 25% de los pacientes que tienen agresión mitral. Es bastante excepcional que el paciente tenga en forma aislada la agresión aórtica, siempre va acompañada de la mitral, pero fíjense acá cómo se va reduciendo el área del orificio aórtico por fusión comisural, algo muy parecido a lo que ocurre en la válvula mitral que más adelante vamos a ver. Y en los ancianos lo que más frecuente vemos es esta forma degenerativa con depósito de nódulos de calcio desde las bases hasta los vértices de las valvas y que va a condicionar, ¿sí?, con los años la aparición, digamos, o la generación de una estenosis cada vez más significativa, a pesar de que, y acá rescatamos como siempre la importancia de la anamnesis y de escuchar al paciente, los síntomas que en la estenosis aórtica los más los característicos son la angina, el síncope, la disnea de esfuerzo, son los que van a marcar, y esta es una diapositiva también muy antigua, pero siempre vigente, que es lo que va a marcar la evolución natural de la enfermedad, que es hacia la progresión, pero la tasa de eventos cuando el paciente está verdaderamente asintomático es muy baja, menor a 1% por año, y sin embargo cuando aparece alguno de estos síntomas, el peor de todos es la disnea de esfuerzo y la insuficiencia cardíaca, la tasa de eventos aumenta muchísimo y es ahí cuando nosotros tenemos que intervenir, como pasa con todas las valopatías, cuando el paciente se pone sintomático o cuando el paciente desarrolla deterioro de la función ventricular. Y como muy breve repaso, y porque a mí realmente es algo que me apasiona, el examen físico tradicional tiene muchísimo para aportar. Ustedes recordarán que en la inspección y palpación de la estenosis aórtica teníamos un pulso carotídeo con ascenso lento y sobre todo un choque de la punta que a veces puede ser un poco más vigoroso de lo normal sin llegar a ser el choque de la punta tan desplazado y amplio como tiene la insuficiencia aórtica, pero en la estenosis aórtica también tiene que tener sus características particulares. El pulso de la estenosis aórtica es muy característico cuando es severa, tiene un pulso con nombre propio que es parvus y tardus, de ser de baja amplitud, de lento ascenso y lento descenso, con una presión arterial diferencial bastante baja, con un frémito sistólico que se propaga del área aórtica hacia el cuello, y esos son hallazgos que siempre hay que tener en cuenta en la inspección y en la palpación y en las auscultaciones donde probablemente tengamos los hallazgos más floridos de la estenosis aórtica por la presencia de un soplo sistólico eyectivo, que, bueno, es muy importante, tal es así que es muy infrecuente que una estenosis aórtica no tenga un soplo sistólico. Realmente es excepcional que no tengamos un soplo sistólico, y charlando en algún momento durante la semana sobre las probabilidades que suman o que restan frente a la presencia o la ausencia de un signo o algún dato del examen semiológico, la ausencia de un soplo sistólico no descarta, pero disminuye a menos del 50% la probabilidad de que el paciente tenga una estenosis aórtica. Mientras que su presencia, sumado al resto de los hallazgos del examen físico y un contexto clínico adecuado, aumenta muchísimo. También entre el 45 y 50% la presencia de un soplo sistólico aórtico eyectivo, que generalmente va acompañado de un cuarto ruido, habitualmente vinculado a hipertrofia ventricular izquierda. Ese soplo sistólico que se ajusta mejor en el segundo espacio intercostal izquierdo, en algunos casos, que tiene una forma romboidal. Recordarán ustedes, mientras más tardío es el ACME, el momento de máxima ocultación, más severo suele ser la estenosis, pero acá el dato más importante suele ser la abolición o la disminución muy marcada del componente aórtico del segundo ruido, ¿sí? Generalmente nosotros auscultamos un paciente, y esto se lo aseguro que lo hacemos incluso como ecocardiografistas, cuando el paciente se acuesta en la camilla, vamos a hacer un estudio, ya estamos hablando no de sonosiemiología, sino de un estudio ecocardiográfico, un método complementario, pero así todo, siempre es importante auscultar al paciente, y uno detecta ese soplo sistólico y vamos al foco aórtico, y el componente aórtico, el segundo ruido está ausente, y ya sabemos casi con plena seguridad que la estenosis aórtica es importante, seguramente inclusive debe ser severa, sobre todo si además se acompaña de un pulso parvus tardus y demás, como decíamos. Entonces,
Clásicamente se habla de que una estenosis aórtica semiológicamente es severa, cuando el soplo es mesotele-sistólico, en caso acné, cuando al palpar en forma simultánea el ápex y la carótida vemos que hay un retraso notable de la propagación del pulso a la carótida, y cuando el componente aórtico del segundo ruido está completamente abolido, y eventualmente, por supuesto, la presencia de un tercer ruido, a pesar que estos pacientes en general muy tardíamente hacen caída de la función sistólica. Generalmente el paciente tiene un ventrículo izquierdo, que ya lo vamos a ver, pequeño, hipertrófico y con buena función sistólica. Y para los que tienen auriculares, vamos con el primer soplo. Fíjense. Un soplo que se prolonga en la sístole, que tiene un acmé bastante tardío. En una paciente de 80 años que ingresa con clase funcional 3, con disnea en clase funcional 3, y este soplo sistólico en foco aórtico. Y después que le hemos realizado la anamnesis adecuada, ¿sí? Le hemos palpado el pulso, le hemos auscultado, nos encontramos con esta imagen. Y todos recordarán que esta imagen corresponde a un eje largo para esternal izquierdo que se obtiene colocando el transductor en el segundo espacio intercostal izquierdo, con la marquita dirigida hacia el hombro derecho y bien perpendicular al tórax. Y nos encontramos, en este caso, acá estamos señalando el ventrículo derecho, arriba, por debajo el ventrículo izquierdo, el septum interventricular, y fíjense qué cosas llaman la atención, ¿no? En general, decíamos la semana pasada, a medida que uno va viendo corazones normales, cuando aparece algo que no es normal, llama la atención. Y acá probablemente lo primero que pueda llamar la atención es que el espesor de las paredes del corazón, visualmente, más allá de que uno las pudiera medir, parecen más importantes de lo habitual, parecen engrosadas, sobre todo la parte basal del septum interventricular, cosa bastante frecuente de ver en pacientes ancianos. Recuerden que es una paciente de 80 años, el septum basal suele estar bastante hipertrófico, bastante engrosado. Y bueno, acá uno puede pensar que puede ser una paciente con hipertensión arterial de larga data y quizás no está bien controlada, y por eso nos estamos encontrando con este tipo de geometría ventricular. La aurícula izquierda que estamos señalando acá, la vemos un poquito grande, por lo menos un poquito desproporcionada con respecto al resto de las estructuras. La válvula mitral, si bien tiene un poco de calcio, vemos ahí unas imágenes blancas que corresponden, sí, a nódulos de calcio. Bueno, pero abre, ¿sí? Tiene una apertura bastante vigorosa y normal. Sin embargo, la válvula aórtica vemos que tiene mucho calcio, ¿sí? Sobre todo la que vemos más arriba, que es la coronariana derecha, pero no importa el nombre, pero sí claramente, ¿se acuerdan que decíamos en la primera clase? Tienen que ser, los velos casi no se ven porque son muy delgados, son muy finos. Acá estamos usando también un equipo ultraportátil. Y sin embargo, acá se la ve muy blanca, muy gruesa. Sin lugar a dudas que esta imagen no va a ser al diagnóstico, pero va a aportar información importante a lo que ya venía viendo con el paciente, si es un paciente que viene con síntomas de disnea en esfuerzo, si viene con un episodio de síncope o con dolor torácico, y le oculto un soplo sistólico, aórtico, eyectivo, y me encuentro con esta imagen, con esta hipertrofia ventricular y con esta imagen de la válvula aórtica, estoy absolutamente sobre la pista de que pudiera tratarse de una estenosis aórtica. Y ahora apoyé el transductor en la región del choque de la punta, con la marquita hacia abajo, y me apareció esta imagen, que es una vista apical de 4 cámaras, y donde dijimos las cavidades que están a la derecha de la pantalla corresponden a las cavidades izquierdas en realidad, así que arriba tengo el ventrículo izquierdo, acá confirmo lo que yo estaba viendo en la vista paraesternal, el corazón tiene paredes gruesas que se contraen bastante bien, uno podría decir, que la cavidad del ventrículo izquierdo se reduce. El ventrículo izquierdo es más grande que el ventrículo derecho, cosa que está muy bien, que es normal que así sea. La válvula mitral tiene una apertura vigorosa. La semana pasada uno de los colegas decía que casi en la apertura toca como un latigazo al septum interventricular, y le llamó la atención eso, y bueno, acá también pasa lo mismo, ¿no? O sea, hay una apertura normal de la válvula mitral.
La aurícula izquierda se puede medir, pero no es objetivo ahora que lo aprendamos a hacer, pero ya acá estamos confirmando y estamos obteniendo una información muy importante, que es que la función contráctil del corazón está bien, el ventrículo se contrae, al menos visualmente, adecuadamente, pero sí las paredes están muy engrosadas y eso puede ser algo bastante, digamos, que aporta al diagnóstico de una estenosis aórtica, ¿no? La hipertrofia ventricular es muy raro que un paciente con una estenosis aórtica importante no tenga engrosamiento de sus paredes, ¿no? Sería excepcional, habitualmente nos encontramos con esto. Y si bajamos un poquito la cola del transductor, a veces queriendo y a veces casi sin querer, aparece una vista apical de 5 cámaras, y ahí aplico Doppler color, y aparece esto. Y algo hablamos ahí en el video introductorio de las características del Doppler color, cómo ayuda a ver que hay flujo turbulento, ¿no? Si se ve rojo en una escala que está en valor normal, fíjense, 61 para arriba, 61 para abajo. Si se ve rojo, se acerca, si se ve azul, se aleja, pero si no se ve ni rojo ni azul y aparece este mosaico de colores, es porque acá hay flujo turbulento, ¿sí? Y una de las cosas para las que es más útil el Doppler color es para eso, ¿no? Entonces, fíjense en la imagen arriba, estamos aplicando el Doppler color sobre la válvula aórtica, que la veíamos muy calcificada, y vemos que hay un pasaje turbulento de sangre. ¿Sí? Yo con esto no puedo cuantificarla, no importa en este momento, pero puedo decir con bastante certeza de que la válvula aórtica está enferma, ¿sí? Y que probablemente cuando se produce la sístole del ventrículo izquierdo, la sangre pasa de manera turbulenta y no laminar, y eso claramente ya me está dando información muy importante. Y en la imagen de abajo, fíjese que ese flujo turbulento no ocurre solo en sístole, ¿no? Acá en la vista apical de 5 cámaras, el ventrículo izquierdo, claro, conecta con la válvula aórtica y esto que tengo acá abajo es la aorta. Entonces, cuando se produce la contracción del corazón, la sangre pasa en sístole turbulenta, por eso ese mosaico de colores, pero también una parte retorna al ventrículo izquierdo de la misma manera, con un flujo turbulento de alta velocidad. Y porque muchas veces coexisten las dos valvulopatías, la estenosis y la insuficiencia, como en este caso, y el paciente tiene una enfermedad valvular aórtica con estenosis e insuficiencia. Acá estamos en una vista de 5 cámaras, que es cuando aparece esa estructura entre los dos ventrículos, que es el tracto de salida del ventrículo izquierdo y la válvula aórtica. Ahí se puede medir la velocidad de la sangre con el Doppler continuo, pero dijimos que no nos vamos a meter mucho en esto porque acá la verdad que no es un objetivo hacer un estudio exhaustivo, ecocardiográfico, no, simplemente insonar el corazón, ver las cavidades del corazón, ver si el corazón tiene paredes más gruesas de lo normales, si hay calcio en la válvula aórtica, eso sumado al soplo sistólico eyectivo que ya conocemos, y a una válvula aórtica que está notablemente calcificada, ya con eso tengo más que de sobra para sospechar firmemente que el paciente tiene una estenosis aórtica. Y esto es lo que podemos hacer por ahora, que es generar una imagen bidimensional, observar las características de esa imagen, y aplicar Doppler color, que ayuda y mucho a entender lo que va pasando con el flujo de la sangre, sobre todo cuando hay flujo turbulento. Lo que queda por hacer ya está en manos de quizás el especialista, al que le voy a pedir el estudio para que mida la velocidad de la sangre en detalle y, bueno, establezca si hay una estenosis aórtica importante o no. Y ahora que hemos terminado de hablar de la estenosis aórtica, por lo menos esta introducción sonosemiológica, donde repasamos un poquito los datos clásicos de la estenosis aórtica a nivel semiológico y lo que vamos a ver en las imágenes, vamos a hablar un poquito de la insuficiencia aórtica, que hoy en día es menos frecuente que la estenosis. Puede darse en conjunto, en lo que decíamos recién, es una enfermedad valvular aórtica. Pero todavía vemos insuficiencias aórticas, no todas severas. Hay algunos contextos
que pueden ser importantes, por ejemplo, en el paciente con una endocarditis aórtica, que algo de eso vamos a ver. Pero bueno, acá el problema entonces no es la apertura, sino que es el cierre de la válvula, y eso genera entonces esa regurgitación. Y si ustedes recordarán que la insuficiencia aórtica tiene una multitud de signos semiológicos con nombre propio, de los cuales creo hoy que ya no tiene mucha utilidad recordarlos, pero siempre a veces es divertido mencionarlos, ¿no? El signo salutatorio de Muset, el signo de la pulsación o el cambio de la coloración en el lecho unguial, que es el signo de Quincke, la úvula que late, que es el signo de Müller, la pupila que late, que es el signo de Becker-Clement. Y fíjense que todos estos signos lo que ponen de manifiesto es la amplitud, ¿sí?, de la presión de pulso, ¿no? La gran presión diferencial que hay entre la sistólica y la diastólica, el signo de Traube, el Main, el signo de Hill, que son esos 60 milímetros de mercurio diferencial entre miembros superiores e inferiores, y que son cosas que en la facultad, sin lugar a duda, lo hemos ido aprendiendo, lo estaremos aprendiendo y que ayudan muchísimo. Este es un pacientito que vimos allá por el año 2007, con el doctor Jorge Redruello, gran maestro de la ecografía en Buenos Aires, y un paciente en el Hospital Rivadavia, un paciente con una insuficiencia aórtica severa, muy avanzada, con una dilatación ventricular muy importante. Estos pacientes muchas veces llegaban al diagnóstico muy tardíamente y generaban ese cor bovis, ese corazón hipertrófico, muy dilatado, ya muchas veces con muy pocas probabilidades de darle tratamiento, y con esta úvula que late, y además este pacientito tiene todos los signos periféricos que ustedes recordarán y que recién mencionamos, ¿no? Entonces, fundamental siempre inspeccionar al paciente, prestarle mucha atención también a su relato. Recordarán el choque en cúpula de Bard, ¿sí? El choque de la punta amplio, hiperdinámico, desplazado, el pulso de Corrigan, ese pulso Magnus Zeller, ¿sí?, con el signo de martillo de agua, cuando palpamos el antebrazo, ¿sí?, con la presión diastólica muy baja, el signo de Rosenbach y Gerard, el vaso que late y el hígado que late, ¿no? Que son todos manifestaciones periféricas de la insuficiencia aórtica crónica, también es importante aclararlo, ¿no? Porque esto se da en los pacientes que ya tienen una enfermedad crónica, mientras que los pacientes que desarrollan insuficiencia aórtica aguda, por ejemplo, posterior endocarditis, no desarrollan estos signos periféricos, no tienen tiempo. El soplo de Baltasar Foster, característico diastólico, mientras más prolongado en la diástole, más severa es la insuficiencia, salvo en la insuficiencia aórtica aguda, donde las presiones se igualan rápidamente y el tercer ruido aparece y corta el soplo diastólico, entonces ahí no me sirve esa regla. Ese soplo musical de baja frecuencia de Austin Flint, en su época vinculado a la vibración de la valva anterior mitral por el flujo de sangre regurgitante, que ya lo vamos a ver a eso, como decíamos recién con Francisco y con Matías, ¿no? En la sonosemiología es la posibilidad de poder ver muchas veces esos hallazgos semiológicos que hemos aprendido en su momento, ¿no? El soplo de Austin Flint, el soplo sistólico de perflujo, que son hallazgos frecuentes, y de nuevo el soplo, a ver qué les parece. Los soplos diastólicos en general cuestan más de ocultar, por la característica que tienen acústica, y en general requieren un poquito más de prestarle atención. A veces hace falta inclinar al paciente, sentarlo, inclinarlo con el tórax hacia adelante para ocultarlo un poquito mejor, levantarle los brazos para poder magnificarlos. Pero fíjense en esta imagen que ustedes están observando en pantalla, ese flujo de sangre que ustedes ven turbulento que está entrando en el ventrículo izquierdo, es sangre que está pasando de la aorta hacia el interior del ventrículo izquierdo. Fíjense, la válvula anterior mitral no puede abrirse, no porque tenga una estenosis, sino porque el flujo de sangre que regurgita a través de la válvula muy enferma y a través del anillo
esto es un absceso del anillo en un paciente con una endocarditis, produce un cierre precoz de la válvula mitral y ese temblor de la valva anterior mitral que se puede registrar con modo M de una manera muy, muy sencilla, aplicando modo M a ese nivel, vamos a ver un temblor o flutter de la valva anterior mitral, es el soplo de Austin Flint. Y ahora activamos el sonido y fíjese cómo intentando de alguna manera sincronizar esa regurgitación que vemos acá, estamos viendo el soplo que estamos escuchando o ocultando. Vamos a ver un paciente de 60 años que ingresa por un cuadro febril asociado a disnea en clase funcional 2-3, con un soplo sistólico 3 en 6 en foco aórtico y un soplo holodiastólico además, con un tercer ruido presente y un componente aórtico del segundo ruido disminuido. Y fíjense, eje largo para esternal izquierdo. ¿Qué me dirían ustedes que les llama la atención en esta imagen? El corazón, el ventrículo izquierdo, ¿sí? Parece más grande de lo normal, ¿no? Se lo ve más grande de lo normal sin ni siquiera necesidad de medirlo. Inclusive, los diámetros se reducen mucho menos de lo que veníamos viendo con casos anteriores. La válvula mitral, fíjense que la apertura, digamos, es menor, está muy lejos del septum interventricular, no se acerca para nada en la diástole, ¿sí? Acá no hay una estenosis mitral, simplemente que algo probablemente está impidiendo la apertura normal de la valva anterior mitral, incluso tiembla un poquito. Si este paciente entonces cuando lo escultaron un soplo sistólico, le escultaron un soplo diastólico, ¿sí? Acá alguien, Rina dice, las características de la válvula aórtica se la ve blanca, sí, es cierto, no tiene esa delicadeza de los velos, ¿sí? Que se ven a veces apenas casi transparentes, ¿no? Acá vemos calcio, pero también vemos otras imágenes adheridas a la valva que está arriba, que es la coronariana derecha, que prolapsan al tracto de salida del ventrículo izquierdo, que tienen una densidad parecida al músculo, no son tan blancas. ¿Y qué puede ser esto? Un paciente con fiebre, ¿qué les parece? ¿Sí? ¿En qué pensaríamos? Un paciente que lo vamos a internar, lo vimos en la guardia, está con fiebre, lo hemos auscultado, estamos seguros que el paciente probablemente tiene rales, si lo insonamos el pulmón ya lo vamos a ver, vamos a encontrar líneas B, tiene signos de insuficiencia cardíaca y además tiene esta imagen que ustedes están viendo como prolapsa al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y esto es una vegetación, ¿sí? Este paciente tiene una endocarditis aguda, y así se ven las vegetaciones. En una válvula aórtica, acá la estamos viendo girando el transductor en sentido de las agujas del reloj, el eje corto, que algo vimos la semana pasada. Acá estamos viendo la válvula aórtica, que abre, pero está un poquito calcificada, se ve bastante blanco, ¿no? Entonces, probablemente es una válvula aórtica ya un poco enferma. Y las válvulas enfermas son las que más comúnmente, bueno, tiene flujo turbulento, y si hay bacteriemia, ese flujo turbulento puede llevar a justamente que se aparezca una endocarditis. Fíjense, esta es una vista apical de 5 cámaras, todo hecho con un equipo portátil, y vemos claramente que la válvula está muy enferma, pero hay algo, ¿sí? Como unas pelotitas unidas a alguna de las valvas, no sabemos bien cuál, pero no importa, prolapsan al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y ahora vamos a poner un poquito de Doppler color, pero en este caso lo vamos a poner en la vista apical, perdón, la vista paresternal, y fíjense de nuevo, ¿qué les parece? ¿Sí? Hay flujo turbulento, no hay duda, no puedo decir si es amarillo, si es rojo o azul. Claramente tengo flujo turbulento, ¿sí? Pasando, en este caso, desde la aorta, ¿sí? Hacia el ventrículo.
al principio nos cuesta distinguir si el flujo está ocurriendo en sístole o está ocurriendo en diástole. Pero si uno intenta ver un poquito el corazón, un poco el ventrículo, acá quizá no se ve tanto, pero se van a dar cuenta que ese pasaje de sangre turbulenta ocurre en la diástole del ventrículo. O sea, cuando se pone más grande, ahí es cuando pasa la sangre de la aorta al ventrículo izquierdo e inclusive hace lo que ya habíamos visto, golpea la valva anterior mitral y por eso la válvula mitral pobre no se puede abrir, tiene una estenosis relativa producido por la insuficiencia aórtica y es un paciente con una insuficiencia aórtica que es severa, porque fíjense que el ancho, ¿no?, del jet regurgitante ocupa todo el diámetro, ¿sí?, del tracto de salida, ¿no? Cuando es muy ancha así la regurgitación, prácticamente no hay dudas que esta insuficiencia aórtica es severa, es una insuficiencia aórtica severa. Bueno, esta es la idea, ¿sí? La idea es traducir de alguna manera estos hallazgos semiológicos que todos hemos aprendido en el transcurso de la facultad o que estamos aprendiendo, el soplo diastólico de la insuficiencia aórtica, verlo ahora en una imagen de eje largo para esternal izquierdo, ¿sí? En una imagen de eje largo para esternal izquierdo con Doppler color, que como decíamos, sirve para identificar una insuficiencia y fíjense, ya que ya lo creo que sirve, como claramente estoy viendo flujo de sangre regurgitando entonces a el interior del ventrículo izquierdo. Y acá ya estoy poniendo prácticamente, ¿sí?, o haciendo un diagnóstico muy importante. Este paciente me lo compartió un colega, residente de medicina interna de Chile, muy apasionado de todo el tema ultrasonido, y donde él mismo en su guardia con el ecógrafo de la residencia pudo hacer este diagnóstico primero de endocarditis aguda y después de esta disfunción valvular tan importante, que sin lugar a dudas es un paciente de altísimo riesgo y que va a requerir algún tratamiento, ¿no?, lo más urgente posible. Así que hasta acá, y nos vamos a tomar unos minutitos de descanso, porque la idea no es no extender demasiado la clase, hasta que hemos visto la zonosemiología de la estenosis aórtica y la zonosemiología de la insuficiencia aórtica. Nos vamos a tomar unos minutitos, no sé si está Matías por ahí. ¿Cómo estás, Mati? Hola Pablo, ¿todo bien? Entré unos minutitos Bien. tarde porque tuve un problema de conexión, pero estaba escuchando, eh, estaba tratando de conectarme al inicio y ahora escuchando atentamente la clase, que la verdad que fantástica, todos los datos e inclusive me sirve a mí para seguir aprendiendo. Está No, al buenísima. contrario, Mati, bueno, ojalá que sea útil para todos, que sea una herramienta de alguna manera. Esto es lo decía lo de Francisco, es algo muy, todavía no está escrito, ¿no? Digamos, de hecho, la expectativa nuestra es poder en algún momento generar un manual de sonosemiología, y de alguna forma traducir, ¿no?, esos hallazgos, del examen físico tradicional y de la ocultación a lo que vemos después, con la insonación. Este, Así que bueno, pero yo igual me sorprendo siempre porque veo a los colegas, y a los futuros colegas muy orientados, ¿no? Cuando hacen un comentario, como la semana pasada, que habían podido advertir, digamos, que la válvula mitral no tenía una apertura, o que no tocaba el septum, o que la válvula aórtica la ven blanca. Bueno, todas esas cosas son las que vemos todo y las que nos ayudan a ponernos en la pista de qué es lo que tiene el paciente, ¿no? Así Tal que, cual. Sí, este, seguro. Yo creo que, bueno, los estudiantes de hoy en día, los chicos a veces parecen, están callados y uno piensa que no están escuchando y están escuchando todo el tiempo y a mí me pasa, inclusive hoy en día, que hemos tenido, no sé si en las últimas camadas de estudiantes, la verdad
que chicos muy compenetrados con estudiantes o futuros colegas próximos a recibirse, muy compenetrados con esto, ¿no? Y tratando de integrar y pensar que qué tan útil es realmente el ultrasonido y también la capacidad de asombro que tienen cuando ven algo realmente que es útil y en situaciones que realmente vale tener la ecografía a pie de cama para comprobar lo que a veces es dificultoso en los entornos escuchar al paciente, el soplo. Sí, me parece que es un soplo, me parece que es un frote. A veces es difícil escuchar en ciertas situaciones y la ecografía tiende a ayudar un poquito y a despejar algunas dudas, inclusive a afianzar y a volver a escuchar. Che, mirá, me dice que hay una insuficiencia mitral, una insuficiencia aórtica, vamos a ocultarlo de nuevo. Sí, el chorro se va para hacia la axila izquierda y es como que los chicos les sirve como para afianzar un poquito más los hallazgos que ellos ven mismos en el examen físico. Así que me parece que es una herramienta fantástica para todos los médicos en la práctica diaria. Sí, totalmente, Mate. Yo también digamos, me obligo muchas veces, ¿no? A ocultar el paciente, haciendo estudios y me pasa que a veces insuficiencias aórticas muy pequeñas, no las detecto y bueno, intento volver a ocultarle, decir, ¿por qué no las oculté? Lo debería haber ocultado antes de insonarlo, haberme dado cuenta. Bueno, a veces es difícil, ¿no? Como decís vos, sobre todo los que trabajan en ámbitos de área crítica, en la terapia, en la guardia o en el shock room, a veces ocultar y todo eso es difícil realmente. Pero bueno, sin lugar a dudas que ayuda muchísimo y que ensonar el corazón, que lleva su tiempo de aprendizaje, pero vale la pena porque aporta un montón de información. Nos tomamos un descansito, Martín, y volvemos. Perfecto, varón, nos quedamos Ok, conectados para las próximas clases. segunda parte.
Bueno, estamos volviendo entonces para tener esta segunda parte. Y esta segunda parte, lo que vamos a ver fundamentalmente, vamos a ver ahí que no se compartió correctamente. Vamos de nuevo. Vamos a tener las dos valvulopatías que nos faltan, de las más frecuentes, por supuesto, que son las valvulopatías mitrales, ¿no? Tanto la insuficiencia mitral y la estenosis mitral. La primera que vamos a ver es la insuficiencia mitral, que es la que le sigue en orden de frecuencia a la estenosis aórtica, ¿no? Van a haber mucha insuficiencia mitral de distinta causa, ¿no? En general, si bien no entramos mucho en detalle, pero muchas veces las insuficiencias, sobre todo, el problema puede estar en la válvula específicamente, o el problema puede estar en el ventrículo izquierdo, digamos, que altera la geometría del aparato de sostén de la válvula mitral, y se produce un tipo de insuficiencia que puede tener algunas características distintas al clásico prolapso, ¿sí? Que es algo bastante frecuente de ver, que en muchos casos no tiene demasiada trascendencia, pero otras veces sí, por supuesto, y lógicamente tiene mucha riqueza la semiología de la insuficiencia mitral. Y claro, acá la insonación, la verdad que ayuda muchísimo al estetoscopio. Creo que juntos, con el estetoscopio, nos dan una ayuda enorme. Por supuesto, siempre apoyado en la anamnesis, en la inspección, y en la palpación. Y en la insuficiencia mitral, ustedes recordarán que el pulso suele ser parvus. Si es una insuficiencia mitral crónica, habitualmente hay dilatación del ventrículo izquierdo. Podríamos tener un segundo ruido desdoblado, porque el componente aórtico se hace más precoz. Y tenemos un soplo, ¿sí? Que suele ser áspero, como se lo define habitualmente, y que puede a veces tener, ya vamos a ver, algún tipo de característica dependiendo de la etiología de la insuficiencia mitral. En el prolapso vamos a tener la presencia de un clic y luego la aparición del soplo. Y cuando la insuficiencia no tiene que ver con un prolapso, sino que es por dilatación del ventrículo y alteración de la geometría, muchas veces la insuficiencia mitral es holosistólica, y la dirección del soplo, digamos, es hacia la axila, en este caso, mientras que cuando es un prolapso muchas veces va hacia el foco aórtico, y a veces eso confunde bastante. Puede haber un tercer ruido aún en ausencia de deterioro de la función ventricular, y también puede haber signos de hipertensión pulmonar, sobre todo con el componente pulmonar del segundo ruido aumentado, a pesar de que la valvulopatía que más hipertensión pulmonar genera es la estenosis. Entonces vamos a ocultar el soplo. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos un soplo, ¿sí? Fíjense que se oculta de la mitad de la sístole para adelante, más o menos, pero que va precedido de un fenómeno acústico, que es un clic, ¿sí? Que la verdad que no es que, no digo que sea imposible, pero no es tan fácil de ocultarlo, pero que es característico, ¿sí? Del prolapso. Y el prolapso mitral, ¿sí? Que muchas veces lo vemos en gente joven, porque la válvula mitral, ya vamos a ver, anatómicamente no es del todo normal, y cuando cierra la válvula, como estamos viendo en esta imagen de eje largo para estenar izquierdo, al cual hemos puesto este Doppler color, y fíjense, acá vemos un flujo turbulento, ¿sí? Que se ve sobre todo azul, pero que también tiene un poco de amarillo, y que está entrando en la aurícula izquierda, que por otro lado parece un poco más grande de lo normal, ¿sí? Así visualmente haciendo una comparativa. Y no es otra cosa más que una insuficiencia mitral. El Doppler color, recuerden siempre la ganancia, ojo, no ponerla muy alta porque nos puede hacer sobreestimar o nos puede hacer creer que la insuficiencia es muy importante y por ahí no lo es. Pero fíjense acá, hay flujo de sangre turbulenta pasando a través de la válvula mitral, en una válvula mitral
que en el caso del prolapso suelen ser valvas un poquito engrosadas, redundantes, ¿no? Como que tuviera demasiado tejido, se las suele denominar mixomatosas. A veces el aparato cordal también es excesivo y eso condiciona que cuando la válvula cierra, no cierre normalmente a nivel del plano del anillo, sino que se pasa un poquito de largo, como si fuese una puerta de esas vaivén, y alguna de las valvas, o las dos, ¿sí? Porque puede tener lo que se llama una enfermedad de Barlow, donde las dos valvas están muy gruesas, son muy redundantes, están muy engrosadas, y prolapsan una o las dos valvas hacia la aurícula izquierda, y eso es un prolapso. Puede ir acompañada de insuficiencia, habitualmente lo vemos en gente joven o de mediana edad, y también puede aparecer por otros mecanismos degenerativos, de hecho lo que se llama degeneración fibroelástica, a veces puede aparecer en la edad adulta mayor, incluso a veces producida por la ruptura de alguna cuerda, ¿no? Recuerden que las cuerdas tendinosas del aparato suborbital mitral, que son de tres órdenes, ¿no? Primero, segundo y tercer orden, pero básicamente la función que cumplen es sostener la válvula mitral para que cuando el ventrículo se contraiga, ¿sí? No se produzca esta regurgitación, ¿no? Esta insuficiencia que estamos viendo claramente y que se asocia entonces al soplo con clic, que es la característica del prolapso mitral. Vamos a ver ahora una imagen de una paciente que había ingresado al hospital, una señora ya mayor, y que había ingresado por insuficiencia cardíaca aguda, edema agudo de pulmón, y habían tenido que conectarle a los colegas intensivistas al respirador, y la paciente cuando se estabilizó un poquito, ya no está ventilada, con un equipo ultra portátil, fíjense, ubicando el transductor debajo de la mama, ahí en el paciente está en el cúbito dorsal, generamos esta imagen que ustedes ven a la izquierda, que es entre un 4 y un 2 cámaras, pero es una vista apical en definitiva, donde vemos un ventrículo izquierdo que se contrae bastante bien, que es chiquito, quizás tiene las paredes un poco gruesas, pareciera, pero que se contrae muy bien. Y por debajo una aurícula izquierda que es mucho más grande que el ventrículo, lo cual ya claramente nos indica que está dilatada. Y cuando aplicamos Doppler color, vemos flujo de sangre muy turbulenta, pasando del ventrículo a la aurícula. La paciente tiene una insuficiencia mitral con un soplo que la verdad desconcertaba un poquito, porque como se pega al septum interauricular, tiene una propagación que antiguamente se llamaba en echarpe, porque se dirigía hacia el foco aórtico, y entonces eso nos confundía un poquito, porque al no ser orosistólico el soplo, ¿sí? Sino que ser mesotelesistólico en muchos casos, en este caso la paciente tenía, ya lo vamos a ver, una válvula bastante enferma, y a diferencia de este otro caso, donde fíjense que, de nuevo, vista apical de 4 cámaras, el flujo de sangre turbulento pasa, pero va hacia el centro de la aurícula, no es que va hacia el septum interauricular. Entonces, este es el soplo holosistólico, o sea que dura toda la sístole, no tiene clic y es producido por una válvula que quizás esté sana, pero el que esté enfermo es el ventrículo, está dilatado, tuvo un infarto, se alteró su geometría y por eso la válvula no puede coaptar adecuadamente y tiene esta insuficiencia mitral, pero con un jet central dentro de la aurícula. Estas son las que habitualmente ocultamos en la axila, con un jet orosistólico, mientras que la que veíamos recién, el jet es muy excéntrico, se pega al septum interauricular y eso nos da la percepción de que va hacia el foco aórtico, y muchas veces lo confundimos. En esta misma paciente que veíamos hace unos minutos, fíjense, vista de eje largo para external, acá estamos con el transductor en el segundo espacio aproximadamente intercostal, la marquita del transductor dirigida hacia el hombro derecho de la paciente. Claro, no es una imagen de esas que va a ir a un libro, ¿no? Es una imagen de las que se puede obtener en una paciente en decúbito dorsal internada, pero lo suficientemente buena como para ver que el corazón se contrae bastante bien,
como es una paciente también hipertensa de hace bastantes años, las paredes están un poco engrosadas, sin embargo la válvula aórtica, como decía la doctora, tiene un poquito de valvas, un poquito blancas, pero no tanto como veíamos recién. Y de hecho se ve que abre, ¿sí? Que visualmente tiene apertura. Sin embargo, la válvula mitral, sobre todo la posterior que está abajo, fíjese qué blanca que se la ve, ¿sí? Claramente acá algo está pasando y lo vamos a ver mejor en la vista apical de 5 cámaras. De nuevo, debajo de la mama, en la región del choque de la punta, fíjense este 4 cámaras apical, ¿qué les llama la atención? ¿Sí? Bueno, no hay dudas que la aurícula izquierda es muy, muy grande, ¿sí? La aurícula derecha también, pero no se nota tanto porque la aurícula izquierda es muy grande. Los ventrículos son pequeños comparativamente, a pesar que el ventrículo izquierdo se contrae muy vigorosamente y es más grande que el derecho, perdón. Pero fíjense la válvula mitral, acá tiene mucho calcio, ¿sí? Esta señora tenía una severa calcificación del anillo posterior, en este caso este es el anillo posterior mitral, probablemente eso más algún otro mecanismo que por eco transtorácico y con este tipo de equipos no podemos determinar, quizás acá se requiere otro tipo de imágenes un poquito más detalladas, para definir por qué esta paciente tenía esa insuficiencia que ustedes veían inicialmente, ¿sí? Mucho calcio en el anillo posterior mitral, probablemente quizás hubiese alguna cuerda que se hubiese roto, algo y un prolapso de la valva posterior mitral, y que eso condiciona ese jet tan excéntrico que se pega al septum interauricular y que produce entonces esa característica tan particular del soplo que estábamos comentando, ¿no? Que va hacia foco aórtico o propagación en echarpe, como se le llamaba en alguna época. ¿Y acá qué estamos viendo? No sé si alguien en el chat se anima a escribir. Estamos en lo mismo 4 cámaras, pero acá estamos colocando ese triangulito, ¿sí? Que es un box de color en otra válvula. ¿Qué estamos viendo acá? ¿Quién se anima a escribir ahí en el grupo? ¿Hay alguien que se anime a escribir qué es lo que estamos viendo acá? Tamara levantó la mano. ¿Qué dice Tamara? ¿Qué estamos viendo acá? ¿Esto es una estenosis? ¿Es una insuficiencia? ¿Qué válvula estamos insonando? Bueno, acá estamos insonando la tricúspide, ¿no? Claramente, porque estamos del lado izquierdo de la pantalla, este es ventrículo derecho y aurícula derecha, así que esto que estamos viendo acá, ¿sí? Es una insuficiencia tricuspidia, ¿sí? Vemos flujo turbulento, ¿sí? Mosaico de colores pasando desde el ventrículo hacia la aurícula. Esto es muy importante, no es tampoco un tema de este curso, porque nosotros a través de la insuficiencia tricuspidia y a través de la vena cava inferior vamos a poder estimar las presiones pulmonares, que es algo muy importante de evaluar en los pacientes críticos y en los pacientes con valvulopatías, que es la presión sistólica de la arteria pulmonar y la presión media, que también se puede estimar. Esto lo podemos hacer a través de la ecografía cardíaca, requiere, como decíamos, de modalidades de Doppler que se aprenderán más adelante, pero es algo muy útil en el manejo de los pacientes y en entender qué es lo que le está ocurriendo. Acá estamos viendo, fíjese, el transductor acá lo pusimos debajo del apéndice sifoides, ¿sí? Si está horizontal, generamos un 4 cámaras, y si está vertical, generamos esta vista donde vemos muy bien una vena cava inferior, muy dilatada, sin colapso inspiratorio, lo que nos indica que la presión venosa central está muy elevada en esta paciente, que, como les digo, se había internado por insuficiencia cardíaca aguda y recién se estaba recuperando, así que todavía tenía bastante dificultad respiratoria. Y bueno, acá lo estamos poniendo de manifiesto. Por supuesto, tenía ingurgitación yugular, además, y acá lo estamos poniendo de manifiesto en la vena cava inferior.
Y ahora que hemos terminado con la insonación, con la sonosemiología de la insuficiencia mitral, vamos a entrar en la última valvulopatía de la tarde, que es la estenosis mitral. La estenosis mitral es una valvulopatía que hoy en día se ve un poco menos, lógicamente, que antes. No hay tanta agresión reumática mitral como en otra época, y que probablemente eso condiciona un poco nuestra limitación para su auscultación, ¿no? Cuando era muy frecuente, probablemente era más fácil aprender. Hoy en día, quienes hacen una residencia de cardiología, depende del ámbito, muchas veces nos dicen, bueno, veo una de vez en cuando. No es una valvulopatía demasiado frecuente, pero se ve. Es importante tenerla en cuenta, recordar, sí, que el examen físico y la anamnesis es muy importante, que hay que hablar con el paciente, y por supuesto que hay que ocultarlo, y también que hay que insonarlo. Y yo creo que acá, en particular, también el ultrasonido cardíaco ayuda muchísimo a entender qué es lo que le está ocurriendo al paciente. Ustedes recordarán, históricamente siempre se la ha definido como una enfermedad disneizante, hemoptizante, palpitante y embolizante, porque esa válvula mitral, que tiene fusión comisural por ese proceso inflamatorio crónico que se produce, va a generar una aurícula izquierda muy grande. Realmente suelen tener aurículas izquierdas gigantes, con un contenido blanco en la ecografía del corazón, en la zona semiología del corazón, porque hay éxtasis sanguíneo. Y claro, una válvula mitral, que acá la estamos viendo en una vista de eje corto, pero apuntando a la válvula mitral, muy pequeña. Recuerden que el área valvular mitral normalmente tiene 4 a 6 centímetros cuadrados, y cuando disminuye de 1,5 centímetros cuadrados ya tenemos una estenosis mitral severa. Pero más allá del número, que no es lo importante es reconocer la semiología. Recordarán el signo de la bandera francesa y las chapetas malares, típico del paciente con estenosis mitral. Habitualmente el paciente puede tener un pulso arrítmico, porque en muchos casos, por la gran dilatación de la aurícula izquierda, se suelen fibrilar, y ahí es el momento que se ponen sintomáticos. Las ondas prominentes en el pulso venoso yugular, y generalmente los signos de la insuficiencia cardíaca derecha, en muchos casos con edemas periféricos y hepatomegalia, ¿no? Que es bastante frecuente de encontrar. Y acá el dato semiológico, seguramente característico, va a ser la presencia o la sospecha, ¿sí?, de hipertensión pulmonar, porque como dijimos es la valvulopatía que más hipertensión pulmonar tiene, y eso lo vamos a detectar con el signo de Dressler, que consistía en apoyar el talón de la mano en la parte inferior del esternón. Cuando se sobreleva, como el ventrículo derecho está inmediatamente por debajo, nos indica que probablemente el ventrículo derecho esté con aumento de la presión. Lo mismo que el latido sagital, la famosa tría de Chávez, el segundo ruido palpable y auscultable, ¿sí?, e intenso, y la matidez ahí en el foco pulmonar, bien característico del paciente con hipertensión pulmonar severo. Y un dato en la auscultación que es muy importante es que el primer ruido suele estar aumentado en la estenosis mitral leve a moderada, pero cuando ya la válvula se calcifica y ya disminuye su apertura, prácticamente queda inmóvil, en ese caso disminuye, ¿sí? Aumentado cuando es leve a moderada, la estenosis, y disminuido cuando es severa. Y el chasquido de apertura le pasa más o menos lo mismo, que vamos a ver cómo se ve el chasquido de apertura. El chasquido de apertura se puede ver porque es el momento en que se pone en tensión la válvula mitral, que intenta abrirse, pero la fusión comisural no la deja, y eso hace que adopte una forma muy particular que se llama endomo, la válvula mitral, y ahí se produce el chasquido de apertura. Y el chasquido de apertura se oculta cuando todavía no hay tanto calcio, cuando todavía no hay tanta agresión de la válvula, porque ya también, de nuevo, cuando tiene mucho calcio y ya queda inmóvil, el chasquido de apertura disminuye. El rolido diastólico, lo recordarán, consiste justamente, es inmediato al chasquido, ¿sí? Se oculta mejor en decúbito lateral izquierdo, decúbito de Pachón,
tiene severidad con la estenosis mitral porque es el soplo diastólico que vamos a ocultar y que ahora vamos a ver justamente cómo se ve. Vamos a recordar cómo es el soplo y el chasquido de apertura. Este soplo con chasquido, que como les digo, es característico, ¿sí? Tiene su traducción, en este caso en la imagen, de este eje largo para estenar izquierdo, donde si yo les preguntara qué les llama la atención, probablemente lo primero que salta a la vista son varias cosas. Uno, que el ventrículo derecho no es más grande que el izquierdo, pero está ahí, muy cerquita. Claramente está más grande de lo normal. Incluso el septum interventricular está empujado hacia la izquierda, o sea, hacia las cavidades izquierdas. La aurícula izquierda es muy grande, prácticamente es la cavidad más grande del corazón, cuando no debiera ser así. Y además la válvula mitral, si bien en este caso se mueve y se acerca al septum, fíjense que cuando se abre, tiene como si fuese ahí dos manitos juntitas, esa es la apertura en domo, ¿sí? De la válvula mitral, sobre todo de la valva anterior. En el momento en que la válvula quiere abrirse en diástole, pero la fusión comisural no se lo permite y adopta esta forma en domo, es cuando se produce el chasquido. Este es el chasquido de apertura. La posición en palo de hockey, le llaman algunos, o en domo, de la valva anterior mitral, que fíjense, adopta esa posición en diástole, la valva posterior que casi no se mueve, está rígida, y cuando ponemos Doppler color, fíjense qué aparece flujo turbulento pasando por la válvula mitral, que generalmente esto nunca ocurre. El flujo a través de la válvula mitral se ve en color rojito, muy suave, porque es bien laminar. El gradiente entre la aurícula izquierda y el ventrículo es muy bajo, y en este caso no ocurre eso, sino que hay flujo turbulento, ya lo vamos a ver en nuestra vista, pasando por una válvula mitral, que ahora sí tiene esa apertura en domo, característico de la agresión reumática, que es lo primero que tengo que pensar, pero no es la única causa. También el lupus, ¿sí? El síndrome de fosfolípidos, si hay algún grupo de colagenopatías, y enfermedades que pueden producir una agresión parecida a la reumática, a pesar de que, bueno, esto que ustedes están viendo corresponde a un paciente con una estenosis mitral reumática. Vamos a ver más de cerca, con zoom. Fíjense, acá dice eje corto, pero no, esto es un zoom en paresternal, en eje largo. Fíjense cómo vemos la valva anterior mitral, esa apertura en domo. Imagínense el chasquido de apertura en ese momento, en el momento que la válvula mitral quiere abrir la fusión comisural, porque lo que está pegado son las comisuras. Con el tiempo, toda la válvula se va a enfermar, va a acumular calcio y se va a terminar siendo una estructura muy rígida, donde ya no va a tener este movimiento y ahí va a perder el chasquido de apertura. Si yo le hago pasar, si le hago pasar modo M, recordarán que el modo M todos los ecógrafos tienen, hasta los de bolsillo, y es una forma muy, muy buena para mostrar una estructura en movimiento. Fíjense acá la imagen de la derecha. Estamos haciendo pasar modo M justamente sobre la válvula mitral y se desapareció la letra M. ¿Se acuerdan que la letra M era la apertura de la válvula mitral? La primera oreja de la letra M era el llenado diastólico rápido, luego venía la diastasis y la segunda orejita era la sístole de la aurícula izquierda. Bueno, acá desapareció. Fíjese que se transforma en un rectángulo, ¿sí? En una línea recta, se pierde la forma de letra M y la valva posterior, que es oponente acá, no se mueve, y esto se llama signo de la cuerda y es totalmente característico de la agresión reumática de la válvula mitral. De nuevo, apertura en domo, ¿sí? Este es el chasquido de apertura, esta es digamos, la versión visual de la apertura en domo por fusión del aparato comisural. Recuerden que en la estenosis mitral la agresión
se produce fundamentalmente a nivel de las comisuras y el aparato subvalvular mitral, y después, por supuesto, se van a enfermar también las valvas, que se van a calcificar hasta quedar una estructura muy rígida, parecido a un embudo, ¿no? La válvula mitral se transforma básicamente en un embudo y esto es muy característico. Ahora nos vamos a una vista apical, colocamos el transductor a nivel de la punta del corazón, en el decúbito lateral izquierdo, y fíjense qué llama la atención. Y llama la atención que los ventrículos parecen normales, porque acá el problema no afecta habitualmente a los ventrículos, salvo al ventrículo derecho, que en algún momento lo va a dilatar por la presencia de la hipertensión pulmonar, pero el ventrículo izquierdo quizás se lo ve más o menos sano, por lo menos no dilatado, salvo que haya insuficiencia asociada, pero fíjense qué grande que son las aurículas. Las dos aurículas son muy grandes, desproporcionadas con respecto al resto de las cavidades del corazón. Y la válvula mitral, en la imagen de la derecha, de nuevo, ¿sí?, no abre como la veíamos normalmente, ¿no? Parece que las comisuras, las puntitas de la válvula mitral están pegadas, y si le aplico este Doppler color, creo que perdí el clip, ya lo vamos a ver, voy a ver entonces ese flujo turbulento a través de la válvula mitral. Ya se los voy a compartir, se ve que se traspapeló el clip, para que ustedes lo puedan ver, pero es muy parecido a esto que veíamos al principio, en la vista de eje largo paraesternal, que es flujo color turbulento pasando por la válvula mitral, parecido a una especie de chimenea, ¿no?, de sangre ahí turbulenta que está pasando. Y este dispositivo que ustedes estaban viendo es, ya para terminar, un poco las cosas nuevas que están surgiendo, los dispositivos con inteligencia artificial, el screening de patología cardíaca y valvular, llevada a cabo en distintos lugares del mundo con experiencias muy, pero muy buenas, donde justamente, digamos, colegas del área de la salud, enfermeros, kinesiólogos, médicos o estudiantes de medicina pueden hacer uso entonces del ultrasonido para el diagnóstico de la enfermedad reumática mitral, muy prevalente en determinadas partes del mundo, y que, bueno, es importante poder hacer el diagnóstico, donde la inteligencia artificial nos va a ayudar justamente a interpretar las imágenes, nos va a decir incluso si hay que modificar algo de la imagen, como ya lo permiten hacer algunos equipos que nos dicen: levantá un poquito la cola del transductor, bajala, rotá un poquito, nos señaliza qué estructuras estamos viendo, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, qué válvulas estamos viendo, o sea, qué ajustes tenemos que hacer. Esto es algo que cada vez más está difundiéndose, la ayuda de la inteligencia artificial para la generación de imagen. Fíjese, esta es una vista de cámara, de 4 cámaras apical, que cuando perdemos la imagen, esas rayitas verdes se transforman en rojas, ¿no? Entonces, y acá a la izquierda, el equipo nos está diciendo qué movimientos tenemos que hacer con el transductor para obtener una imagen adecuada, que podamos grabarla, que podamos compartirla y que podamos recibir asistencia para interpretar inclusive qué es lo que nosotros estamos observando. Así que realmente un futuro excepcional para todo lo que es la sonosemiología cardíaca. Y como ya mostrar este trabajo nuestro querido amigo el doctor Sergio Cobal, un poco para estimularlos a todos, en el año 2005 publica esta comparativa de, digamos, la efectividad entre cardiólogos en el examen físico cardiovascular, comparando estudiantes de medicina y cardiólogos, y en donde él demuestra que cardiólogos auscultando y estudiantes de medicina insonando, fíjense quién tiene más sensibilidad y especificidad para diagnosticar lesiones valvulares, evaluar soplos sistólicos, soplos diastólicos, evaluar la función ventricular izquierda, bueno, y una serie de alteraciones del corazón. Y sí, fueron los estudiantes de medicina con la insonación quienes tuvieron incluso mejor performance que cardiólogos auscultando solamente, quizás con mucha experiencia, ¿no?, de hacerlo. Entonces, para cerrar
recuerden que la filosofía de la sonosemiología es que es realizada por el profesional de la salud que está tratando al paciente. El objetivo es obtener información en tiempo real que habitualmente tiene un impacto importante en el manejo y en la comprensión de lo que le ocurre al paciente en particular, que siempre va a complementar el examen físico tradicional, que no tiene ni más ni menos peso que el resto, pero que es hoy en día una herramienta disponible y que tenemos que aprovechar. Y habitualmente las respuestas que vamos a buscar inicialmente son binarias, como vimos hasta acá, si hay derrame pericárdico, si no lo hay, si hay, vamos a confirmar si hay taponamiento o no, desde lo que ya venimos examinando al paciente, o cómo está la función sistólica del ventrículo izquierdo, o si hay alguna valvulopatía importante o no la hay. Así que bueno, ya para terminar esta parte del curso de la sonosemiología cardíaca, parte 1 y parte 2, donde aprendimos desde las vistas, o los focos de insonación, donde había que apoyar el transductor para poder justamente generar esas imágenes, hasta bueno, lo que ya fuimos aprendiendo hoy, con bueno, un poco cómo complementar la inspección, la palpación y la ocultación junto con la insonación. Así que, bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado estas dos charlas. Quedo a disposición por si hay alguna consulta. Hemos compartido ahí en el grupo perdón, en el chat, el enlace al grupo de Telegram. Ahora lo vamos a volver a colocar. Y bueno, Mati, espero que haya sido útil, que ese es el objetivo, ¿no?, justamente de este curso. Sí, totalmente. Creo que, bueno, la clase estuvo fantástica. Bueno, los veo prácticamente a todos conectados a esta hora, disfrutando de la clase. La verdad que una profundidad en el análisis de cada signo semiológico a nivel cardiovascular que realmente es buenísimo y nos sirve y nos nutre en forma importante, creo que más allá de los estudiantes, a todos los médicos que estamos ya en actividad. Así que la verdad que súper agradecido, Pablo, la verdad que disfruté muchísimo la clase y bueno, los esperamos en las consultas que tengan seguramente en el grupo de Telegram y la semana que viene con una nueva clase. Sí, así es, Mati. Ojalá que sea sido útil. Ese es el objetivo. Y bueno, un poco para el cual trabajamos en este curso, que los ayude a desarrollar mejor su actividad y a sumar esta herramienta, que yo sé que todos los quienes nos acompañan en muchos casos son todos muy jóvenes y que bueno, realmente se estimulen, se animen a aprender, a seguir creciendo en esto de la insonación, que ayuda muchísimo, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y a muchos colegas que sé que por ahí no se pueden conectar en vivo, pero que después ven la clase grabada. Así que muchísimas gracias, Mati. Perfecto, gracias a vos, Pablo, por supuesto. Un abrazo desde acá de Córdoba, saludos a todos y bueno, nos veremos la próxima. Gracias, amigo. Un fuerte abrazo para todos, que estén muy bien, buena semana. Nos vemos el próximo martes. Gracias, un abrazo grande. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, contarles un poco que soy el doctor Francisco Tamagnone, soy presidente de ASALUC. ASALUC es una asociación médica destinada a la formación y ultrasonido en todos sus formatos para diagnóstico por imágenes cardiovasculares y el concepto de ecografía point of care. Buscamos hacerlo fácil y sencillo para todos los médicos, médicas y todo el personal de salud, porque esto abarca también enfermería y kinesiología. En el grupo Point of Care, que fue uno de los primeros cursos que realizamos, lo que buscamos es hacer fácil y sencillo el uso de ultrasonido, ya no como un diagnóstico por imagen, sino como si fuese un estetoscopio especializado.
Creemos que en los próximos años todos los médicos, médicas, enfermeros, enfermeras y kinesiólogos van a utilizar un ecógrafo o un traductor ecográfico para revisar todos los pacientes. ¿Qué tal? Mi nombre es Pablo Merlo, soy médico cardiólogo y soy el director de las diplomaturas en ecocardiografía de Asaruc Sono Academy. Y bueno, les cuento, este corazón está hecho con una impresora 3D, pero regaló un colega de Colombia, y de alguna manera creo que representa un poco las dos pasiones más importantes de mi vida, que fueron siempre la medicina, la cardiología en particular y la tecnología. Todos, ¿cómo están? Mi nombre es José Feijó, soy parte de Asaruc desde su inicio. Y bueno, la idea es invitarlos a estos cursos que estamos realizando hace ya varios años. Principalmente invitarlos a los que bueno, me toca dirigir, que son el Focus 1 y el Focus Enfermería, pero tenemos mucha más oferta académica, hay cursos anuales de muy buena calidad que venimos desarrollando hace muchos años. Es en esta línea que este año vamos a incorporar la enseñanza del ultrasonido en general y la ecografía con el uso de la realidad virtual. Acá tenemos nuestras nuevas gafas de realidad virtual y realidad mixta, y creemos que es una forma innovadora y la mejor manera de poder enseñar incluso a la distancia todos nuestros cursos. Por un lado tenemos software de realidad virtual para ecografía transtorácica, transesofágica, y también por supuesto tenemos los videos 360 donde ustedes no se van a perder ni un detalle de lo que está pasando en los prácticos. Simuladores de ecocardio, simuladores de punción, vamos a hacer punciones ecoguiadas y muchas otras actividades que van a mejorar la práctica diaria para ustedes y para sus pacientes sobre todo. Bueno, una de las mejores cosas que tiene Asaruc es que justamente los docentes que dan las clases teóricas son los que dan los prácticos, así que van a tener la posibilidad de aprender directamente de todos ellos. En mi caso yo doy las prácticas en el Hospital Rivadavia, así que los espero en mi hospital para que podamos ver juntos los pacientes. Nos gusta decir que Asaruc es una familia, por lo menos este siempre ha sido un poco nuestra idea, nuestro concepto, donde todos los integrantes, lo más importante es que puedan desarrollar sus intereses, que puedan de alguna manera sentirse cómodos, por supuesto, trabajando, algunos como docentes de clases teóricas, otros como instructores de clases prácticas, pero también un grupo de gente fundamental que trabaja en nuestro día a día, generando contenido, manejando las redes sociales, incluso en muchos casos atendiendo las consultas de los colegas que van a formarse con nosotros en Asaruc. Y además de este concepto de la familia Asaruc, nos gustó denominar Casa Asaruc al espacio físico que tenemos aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Colegiales, donde dictamos de lunes a viernes prácticos. Y bueno, esta es nuestra casa y queremos que también sea la casa de ustedes. Con lo cual, la necesidad de formarse en todas las formas de ultrasonido. Esto abarca en forma transversal a todas las especialidades, ya sea consultorios ambulatorios, áreas críticas, quirófanos o prehospitalarios. Tenemos toda la gama de cursos destinadas a todas las especialidades en búsqueda de llevarles la formación a la casa de cada uno. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos una plataforma que se llama Soloflix, en la cual podemos subir todos los cursos y buscamos, digamos, la excelencia en cuanto a los docentes que dan las charlas, todas online, y los prácticos intentamos llevarlos a cada ciudad y a cada rinconcito del planeta. Hemos tenido experiencias tanto en Asia como en Europa y en toda Latinoamérica, donde vamos a cualquier ciudad donde haya grupos de médicos, médicas, enfermería o kinesiología que necesiten la formación. Así que bueno, hacemos muchos viajes, hemos estado en muchas ciudades donde vemos que la necesidad del ultrasonido es clave para la formación. Así que bueno, de a poquito vamos trabajando para llevar a cada ciudad, a cada pueblito, y bueno, esperamos en los próximos años formar aproximadamente casi 1000 profesionales de salud. Así que trabajamos mucho sobre eso y vamos mucho más con la calidad de la formación a través de mejorar la plataforma. Estamos trabajando en un formato de educación 3D. Así que bueno, bienvenidos a todos a Asaruc.